Buenos días, profesora. En el día de hoy de nuestro grupo nosotros le venimos a hablar sobre el análisis de relación entre el cargo desempeñado y el nivel de ingreso en trabajadores del sector minero chileno, en lo cual este grupo también está formado por las personas de los integrantes que son Rubí Barra, Emily Maquero, Damari Droguet, Joan Mercado y mi persona. El objetivo de nuestro proyecto es analizar el cargo de desempeño de un trabajador y cómo influye esto en los ingresos mensuales que ellos tienen. También quisimos ver cómo afectan los años de experiencia, las horas extras que ellos trabajan, y mediante una aplicación hicimos la encuesta para analizar todos esos datos. Descripción del proyecto. En este proyecto encuestamos a trabajadores del sector minero para conocer información como el cargo que tienen, cuántos años llevan trabajando, cuánto ganan y cuántas horas extra realizan, y otras preguntas relacionadas con su trabajo. Después organizamos toda esa información en un Excel y realizamos los cálculos y gráficos que nos pidió la evaluación. Nuestro público objetivo fueron trabajadores mayores de 18 años que actualmente se encuentran desempeñando su cargo en el sector minero, y idealmente personas que tienen el rubro para así tener un énfasis general de todo el problema. Nuestras variables son cargo de desempeño, nivel de ingresos mensuales, años de experiencia laboral, horas extras trabajadas mensualmente. El tipo de variable es cuantitativa continua y cuantitativa continua. Escala de medición tenemos dos, que es normal y razón, y la clasificación son variables independientes y variable dependiente. El link de la encuesta. Para la recolección de los datos que utilizamos para realizar esta encuesta, lo creamos mediante Microsoft. Esta encuesta fue aplicada en trabajadores del sector minero chileno, permitiéndonos obtener la información utilizada para los análisis estáticos que presentamos en este trabajo. Una de las preguntas de nuestra encuesta fue ¿cuál es el cargo que desempeña actualmente? En esta pregunta participaron 58 trabajadores de distintos cargos del sector minero. Los cargos con mayor frecuencia fueron el operador de camión pesado y operador de planta, con 11 trabajadores cada uno, presentando aproximadamente un 19% de la muestra. En conjunto, ambos cargos corresponden a cerca de 38% de los encuestados, lo que nos muestra que predominan los cargos operativos. ¿Cuántos años lleva trabajando en la minería? Como podemos observar en el histograma, la mayor parte de los trabajadores tienen entre 1 a 4 años de experiencia. A medida que aumentan los años de experiencia, disminuye la cantidad de trabajadores. Esto indica que la muestra está formada principalmente por personas con experiencia baja o intermedia. La pregunta 3. ¿Cuántas horas extra trabaja aproximadamente al mes? Esta pregunta, el promedio de horas extra fue de 4,38 horas al mes. Sin embargo, tanto la mediana como la media fueron de 0 horas, lo que significa que la mayoría de los trabajadores no realiza horas extra. Además, el coeficiente de variación fue de 154,8%, indicando que existe una gran diferencia entre trabajadores respecto a las horas extra que realizan. La pregunta 4, ¿cuál es su ingreso líquido mensual aproximado en pesos chilenos?
Se presentan los ingresos líquidos mensuales de los trabajadores. El ingreso promedio fue de 996.497 pesos, mientras que la mediana y la moda fueron de 950.000 pesos, lo que indica que ese sueldo es el más común. En el histograma se observa que la mayoría de los trabajadores se concentra en los rangos de ingresos más bajos y que a medida que aumenta el sueldo hay menos personas. En la pregunta 5, ¿en qué tipo de minería trabaja o trabajo? Aquí se muestra el tipo de minería donde trabajan los encuestados. La tabla y el gráfico permiten comparar los resultados. La minería a cielo abierto fue la más frecuente con 21 trabajadores, mientras que la subterránea fue la menos común con solo 4. En la pregunta 6, ¿cuál es su sistema de turno? Acá se presentan los sistemas de turno de los trabajadores en la tabla y el gráfico. Se observa que el turno de 7x7 es el más utilizado, con 28 personas y casi la mitad de los encuestados. En cambio, el turno 5x2 fue el menos frecuente de todos. En la pregunta 7, ¿considero que mi remuneración es acorde a las responsabilidades de mi cargo? Acá se muestra la opinión de los trabajadores sobre si su remuneración es acorde a las responsabilidades de su cargo. En la tabla y el gráfico se observa que la respuesta más frecuente fue de acuerdo con 20 personas. Sin embargo, hay varios trabajadores que no están de acuerdo porque las opiniones están un poco divididas. Bueno, y para continuar, yo le voy a hablar sobre la pregunta 8, que es, ¿estoy satisfecho o satisfecha con mi nivel actual de ingresos? Bueno, la respuesta más frecuente fue de acuerdo, con 19 de los 58 encuestados, que pertenece al 32,8%, por lo que corresponde a la moda de esta variable. Sin embargo, un número importante de trabajadores respondió en desacuerdo, y ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15 respuestas cada una, la que indica que existen diversas opiniones respecto a la satisfacción con el nivel actual de ingresos. Ahí podemos ver la tabla y el gráfico, donde muestra el nivel de satisfacción con el ingreso mensual, y la tabla que es la etiqueta de fila y cuenta que estoy satisfecho con el nivel actual de ingresos. Luego pasamos a la pregunta 9, que es, ¿actualmente trabaja en el sector minero? La respuesta más frecuente fue sí, con 42 de los 58 encuestados, que es un 72%, por lo que corresponde a la moda de esta variable. En cambio, 16 participantes respondieron que no. Y tal cual en la otra, vemos la tabla y el gráfico, que muestra a detalle. Y por último pasamos a la pregunta 10, que es ¿en qué minera trabajas actualmente? Donde la empresa minera con mayor frecuencia de respuesta fue Cosayach, con 10 de los 42 trabajadores activos, por lo que corresponde a la moda de esta variable. En segundo lugar se ubicó Quebrada Blanca, con 8 respuestas, seguida por Coyahuasi y Cala. Esto indica que la muestra considera trabajadores pertenecientes a distintas empresas del sector minero, lo que aporta diversas y representatividad al estudio. Ahí, como podemos ver la tabla, igual salen todos los nombres de las empresas que fueron nombradas y va de mayor a menor, comenzando con Cosayash de 10 y terminando en Codelco Chuquicamata o María Elena, que solo fue uno. Y regresión lineal 1, relación entre los años de experiencia laboral y el ingreso líquido mensual. Bueno, el diagrama de dispersión muestra una relación positiva moderada entre los años de experiencia y el ingreso líquido mensual. La coeficiencia de correlación indica que en general la mayor experiencia laboral es el ingreso mensual. La pendiente indica que por cada año adicional de experiencia el ingreso mensual aumenta en promedio y demás. Ahí también podemos ver la tabla, que es cuál es su ingreso líquido mensual aproximado, donde podemos ver todo el gráfico. Pasar.
Bueno, yo le vengo a hablar sobre el pronóstico, en lo cual va aplicando la ecuación de regresión, estimado que un trabajador con 10 años de experiencia tendría un ingreso aproximado de 1.218.120 pesos. Este cálculo representa una estimación estadística y no un valor exacto, ya que existen otros factores que también influyen en el salario. En la siguiente diapositiva le voy a hablar sobre la interpretación y también la regresión lineal 2. En este segundo análisis evaluamos la relación entre las horas extras y el ingreso mensual. Los resultados muestran una relación muy débil, indicando que trabajar más horas extras no implica necesariamente recibir un ingreso, sino significativamente mayor. En la diapositiva siguiente, nuestro pronóstico, según el modelo, un trabajador que realiza 20 horas extras al mes tendría un ingreso estimado cercano a 1.048.823 pesos. Sin embargo, debido a que el modelo presenta un bajo poder explicativo, esta variable no resulta suficiente para predecir el salario. Y en conclusión, dada a nuestros compañeros y conversada por cada uno de ellos, sería que comprobamos que la experiencia laboral influye positivamente en los ingresos, aunque no es el único factor determinante. Las horas extras presentan una influencia mínima sobre el salario. Además, el cargo desempeñado de la empresa y otras características laborales tienen un papel importante en la remuneración. Finalmente, este estudio permitió aplicar para herramientas estadísticas para comprender mejor la relación salarial de los sectores mineros chilenos. Gracias.